Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. ¿Cuántos están contentos? Amén. Estamos gozosos, ¿no?, de estar en este lugar y poder gozarnos una vez más en la presencia del Señor. ¿Verdad? Seamos bienvenidos todos una vez más a este lugar. Espero que venga hambriento y sediento de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y el resultado es: todos seréis saciados. Y seréis saciados. Vamos rápidamente, hermanos. Ahí busquen su espada de doble filo que Dios le ha dado. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo número 24. Me contesta con un amén, con una sonrisa, para haber encontrado esa preciosa porción de la palabra del Señor. A su nombre. Hay como sueño hoy, como pereza, da la calor. Pero bueno, en el nombre de Jesús nos despertamos en esta mañana. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Póngase de pie rápidamente, hagamos un poquito de ejercicio. Dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, dice Primera de Pedro 2:24. Si me acompañan: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, porque nos permites estar en este lugar, nos permites acercarnos, Señor, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y oportuno socorro, Señor. Gracias por este hermoso privilegio, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, podemos gozarnos, podemos deleitarnos, podemos recibir la bendición. Gracias. Podemos recibir esa hermosa bendición, Señor amado, de poder experimentar una vez más tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Ese sello con el que tú nos has sellado para el día de la redención, para el día de tu venida, para el día de esa manifestación poderosa, Señor. Una vez más, Señor, te pongo en tus manos mi vida, la vida de mis hermanos. Que seas tú dirigiéndonos, Señor, que seas tú tomando el control de nuestras mentes, seas tú, Dios mío, produciendo el deseo en mis hermanos, en el corazón de mis hermanos, para que reciban hoy tu palabra, Señor, como dice Santiago 1, con mansedumbre, por lo cual esta palabra implantada pueda salvar, edificar, transformar nuestras vidas, Señor. Una vez más, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale palmas al Señor, hermano, y puede sentarse en esta hora. Voy a estar compartiendo el tema de esta mañana: el sacrificio que venció la muerte. Ese es el tema de esta mañana: el sacrificio que venció la muerte. ¿Sabe, hermano, que cuando el Señor creó al hombre, ¿verdad?, no existía la palabra muerte? El Señor creó todo maravilloso: los cielos, la tierra, las estrellas, la luna, el sol, el mar, los animales. Tan perfecto lo creó el Señor todo. Creó al hombre. Y no aparecía hasta ese preciso momento la palabra muerte. No existía la palabra muerte, porque no era el plan de Dios crear algo para que muriera. Él no creó una planta para que la planta muriera, no. Creó todo con un propósito. Pero en Génesis capítulo 2 podemos encontrar, hermano, la primera falla del hombre, ¿verdad? Cuando Dios le da la orden a Adán, le dice a Adán, váyase a Génesis 2:17, y ahí va a encontrar que el Señor mismo le dice a Adán una cosa así, le dice el Señor a Adán: no coma de este árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que lo comieres, dice el Señor, ciertamente, ahí aparece primera vez la palabra muerte: ciertamente morirás. Ahí le advirtió el Señor, se la dejó bien cantada, bien clarita, se la dijo el Señor a Adán.
No vayas a hacer eso, sino que ese día, si desobedeces, le dice, vas a morir. En el capítulo 3 vemos la desobediencia. Vamos por un momentito a Génesis capítulo 3, ¿verdad? Para que entremos en contexto, ¿verdad? De que este hermoso sacrificio, cómo este hermoso sacrificio puede y pudo vencer la muerte. En Génesis capítulo 3 vemos al hombre desobedecer a Dios, ¿verdad? Desobedeció la orden del Señor. Y vamos a ver la consecuencia. En primer lugar, dice en el versículo 16 de Génesis 3:16, a la mujer, vamos a ver la consecuencia, el origen y la consecuencia. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yo creo que todas las que son madres se identifican con este texto, ¿no? Las que son madres, yo creo que se acuerdan de ese momento difícil. Yo me acuerdo que cuando el David iba a venir a este mundo, estábamos en el hospital, desesperados todos, pero mayormente su mamá, ¿verdad? Y yo me metía en ciertos momentitos que me permitían a la sala donde estaban las mujeres a punto estaban ahí, pues, en el lugar de espera, donde de ahí las iban a llamar le llaman el macho, no sé cómo le dicen aquí, para ir a dar a luz, ¿no? Y ahí se miraban un montón de mujeres ahí, por acá, para allá, paseándose. Y entre ellas estaba una muchacha joven. Esa muchacha gritaba, se quejaba, la mamá le amarraba el pelo, y aquella muchacha, quítese de aquí, señora, le decía. Pero si no le está haciendo nada, la mamá le quería ayudar y todo. Claro, estaba con aquella desesperación, con el dolor y todo, porque ahí las mujeres, según lo que yo pude observar y aprender un poquito, es que cuando la mujer no se está atrasando mucho, se está pasando mucho, le ponen una inyección y eso es doloroso, ¿verdad? Entonces miraba un montón de mujeres desesperadas, angustiadas ahí, pero mayormente me llamaba la atención la muchacha que estaba pero completamente perdiendo la paciencia, perdiendo la postura. Y bueno, cuando mi esposa iba a dar a luz, a mí me metieron ahí a ese lugar. Hermano, ahí para los hombres, yo dije, las mujeres son más hombres que los hombres, sinceramente. Porque digo yo, ese dolor, según lo que me contó mi esposa, ese dolor es insoportable. Yo digo, el pobrecito todavía, con un dolorcito de cabeza, ando como medio que no quiero nada. Y dicen que ese dolor es como 30 veces más que un dolor de cabeza en el cuerpo, ¿no? Por eso le digo, usted si se identifica, este fue el resultado de la desobediencia del primer hombre. Este fue el resultado, que la mujer iba a dar a luz con dolores fuertes, ¿sí? No dolores que pero yo creo que Dios le iba a dar la fuerza al mismo tiempo a la mujer para soportar esos grandes dolores. Y sin embargo, ¿verdad? Podemos ver que este es el resultado. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, mire la sentencia para nosotros los hombres, no nos escapamos aquí. Y dice, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. ¿Cuál fue el resultado para el hombre? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que usted está obligado a trabajar todos los días con el yugo, trabajando con la familia. Ese fue el resultado de Adán. Antes de que sucediera esto, Adán agarraba una piña, agarraba un mango, agarraba la uva, agarraba la fresa. Adán se acostaba a dormir y no iba a morir Adán, iba a comer y comer. Si los primeros hombres, dice que uno de ellos, ¿cuánto tiempo duró Matusalén? 900 y pico de años, ¿no? 969 años. Imagínate cuánto había durado Adán todavía, el primer hombre. Creo que Adán anduvo como por unos 2000 años. La Biblia no lo dice. Pero miramos, hermanos, que podemos ver el resultado, tanto para las mujeres como el hombre, a toda la humanidad, lamentablemente. En el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a ir a ver, el apóstol Pablo nos da unos ejemplos importantes, ¿verdad? Hoy, para aplicarlos hoy en día. Y tenemos que tomar en cuenta que el Señor, en su misericordia, ha venido haciendo pactos con el hombre. A la luz de la historia, ha venido haciendo pactos con el hombre, pero el hombre, sin embargo, ha ido recostándose solo al mal, de mal en peor, de Guatemala a Guatepeor, dicen por ahí. Así ha venido el hombre.
hasta antes de que viniera Cristo, el ser humano. Si usted revisa el último libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, ve ahí que termina diciendo Malaquías, maldición. Así está el hombre. Antes de que viniera Cristo, estábamos en la maldición, bajo una maldición. La tierra, el hombre, la mujer, la descendencia, todo estaba en decadencia. El Señor hacía pacto tras pacto con el pueblo, porque con quien hace pacto directamente es con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Ahora, pero vamos a ver que el Señor, ¿verdad?, crea sus leyes, sus normas para que ese pueblo viviera, para que viviera cerca del Señor, para que le obedeciera, pero sin embargo, el ser humano siempre se está continuamente rebelando, continuamente va directo al mal, como dice la palabra del Señor. Y podemos ver, ¿verdad? No me quiero meter mucho aquí, solo quiero pasar por aquí para llegar al punto que quiero llegar, es que, ¿verdad?, el Señor, para perdonar los pecados, para perdonar la desobediencia de su pueblo, de su gente, dice que hacían sacrificios de animales, una vez al año. Dice que el sumo sacerdote hacía expiación por los pecados de él mismo y los pecados del pueblo, y así el Señor perdonaba los pecados. Pero llegó un momento, hermano, en la historia de que el Señor se hartó, como dice, no sé si la palabra es una palabra muy dicha o fuerte, pero en ciertas versiones bíblicas habla que se hartó el Señor de tanta depravación del ser humano. Vamos por un momento, si lo pone en pantalla, en Oseas capítulo 6, versículo 6. Lo busco aquí rápido, si no lo leemos por ahí. Oseas capítulo 6. Mire cómo estaba el Señor, hermano, de tanta injusticia. Porque la injusticia era demasiado en el corazón del hombre. Vamos a ver qué dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice Oseas capítulo 6. En el versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué es lo que Dios demanda? Misericordia. Ya no quería sacrificio, ya no quería ofrenda, ya no quería otra cosa, no quería holocausto. Lo que él quería y lo que él deseaba es, ¿qué dice? Obediencia. No quiero otra cosa, Señor. Yo no quiero más sacrificio, ya no quiero que sigan sacrificando más animales, porque de nada sirve que sacrifiquen y sigan peor, van de peor a peor. No había mejora. Pero, hermano, maravillosamente, ¿verdad?, podemos ver aquí que hasta el día de hoy, ¿verdad?, o antes de que viniera Cristo, reinaba, como dice la palabra, gobernaba la muerte. A consecuencia de todo esto que pasó en el principio con Adán y Eva, ¿qué vino? Vinieron las enfermedades, vino la tristeza, vino el dolor, vino el rencor, vino la envidia, vino la avaricia, vino la codicia, vino la depravación total del hombre, vino el deterioro del hombre. Vinieron todas las cosas que sentimos muchas veces, que a veces nos sentimos defraudados, nos sentimos atribulados. Pablo en cierto momento dice, hasta derribados, destruidos estamos muchas veces. Así estamos, así que por eso, por la consecuencia del mismo pecado. Por eso que usted a veces tiene que entender que lo que está pasando es porque fue una herencia que usted recibió. ¿Cuántos dicen amén? Así que no se queje, Dios que está a su lado, no te quejes, que eso tenés que pasarlo sí o sí. Porque eso fue una sentencia. Maldito será, maldita será la tierra. Así, ni modo, hay que aguantarla por la desobediencia de uno. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora vamos al Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, Pablo hace una analogía, una distinción entre Adán y Cristo. Vamos a ver en Adán, dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, el que estamos leyendo, y por el pecado que vino, dice, la muerte. Y también dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Así está. Hasta el día de hoy, hasta que el Cristo no venga, esta es parte de la maldición que hay todavía, ¿verdad? Por un hombre vino la desobediencia, vino el dolor, la tristeza. La tristeza a veces cuando se nos va un familiar, es una tristeza muy profunda. Yo sentí la tristeza de mi padre, que no pude despedirme de él, tuve que despedirme por una videollamada. Cuando lo estaban enterrando, no pude estar con mis familiares acompañándolos ahí. Es triste, es lamentable, pero no podemos hacer más, porque eso es ya una ley dictada, una ley divina, no podemos escapar nadie.
de esa parte, de esa muerte, nadie se puede escapar. Todos vamos a morir en algún momento. ¿Amén? Así que usted no se preocupe. No se preocupe porque todos vamos a pasar por aquí. ¿Sabe? Esta enseñanza o esta prédica surgió de una llamada hace poco que yo estaba con mi mamá. Yo siempre que hablo con mi mamá, yo hablo de un futuro con ella. Le cuento alguna visión que yo tengo en un futuro, cuando tenga 50 años, que ya casi voy a llegar, unos 60 años más o menos, y hago planes con ella. Yo, así, mamá, mire esto, que lo otro, esto quiero hacer en la vida. Y llegó un momento que yo había leído anteriormente este pasaje de la muerte y todo eso. Estaba leyendo un capítulo, el capítulo 11 de Juan, y le digo a mi mamá, bueno, aunque mamá, le digo, si no se logra todo esto, porque llegará un momento, le digo, que antes de que sé yo, mañana o pasado mañana o un día de esto, yo muera. Y mi mamá me dice, no digas eso, hijo, me dice. Se entristeció cuando yo le mencioné que iba en cualquier momento a morir y que tal vez no iba a poder cumplir mis planes, los planes que le estaba contando. Ella estaba emocionada con los planes que le estaba contando yo, pero cuando yo le hablé ya que posiblemente moría sin cumplirlo, se afligió. Pero usted no se aflija, porque ya está estipulado, Hebreos 9:27 está estipulado que muramos una sola vez, para todos los hombres, que muramos una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que no se preocupe, lo importante es lo que vamos a hacer ahora, lo importante es ahora donde nosotros estamos, lo importante es estar en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Así que usted no se preocupe en el aspecto que el día de mañana vaya a pasar algo con usted, con alguien. Recuerde de que ya estaba estipulado, por la desobediencia entró el pecado. No es culpa suya, ya es culpa prácticamente de que estamos en esta línea de Adán y que vamos a morir un día. Pero sabe, hermano, que para todo esto hay una solución, hay una buena noticia. Por eso es que el Señor vino y nos dejó el hermoso evangelio. ¿Sabe qué significa evangelio? Buenas noticias. Mire que hasta ahorita le estoy hablando malas noticias. Vamos a morir, vamos a sufrir, vamos a pasar penalidades, vamos a tener escasez, vamos a tener tantas, solo negativo. Pero en medio de todas estas cosas hay una buena noticia. Que hay uno que vino hace 2000 años y venció en la cruz del Calvario, con un solo sacrificio, venció todo lo que yo les he dicho negativo. Él lo trajo a un plano maravilloso, espiritual, poderoso, sobrenatural. Y este es nuestro Señor Jesucristo, a quien yo le quiero presentar esta hermosa mañana. Aquí, vamos rápidamente, en Juan capítulo 3, versículo 16, un texto que creo que nadie lo conoce. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, comienza este hermoso evangelio, dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo pecador, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que estaba perdido, que estaba condenado, no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Adán habíamos perdido la conexión con Dios, en Adán habíamos perdido todo, en Adán estábamos muertos en delitos y pecados, pero viene Cristo y dice, yo les voy a ofrecer vida eterna. ¡Wow! Cristo nos ofrece lo que Adán, por culpa de Adán, se nos había quitado. La conexión, mire, cuando Adán pecó, ¿qué se nos quitaron? Se nos quitaron los privilegios. La conexión con Dios, porque ellos tenían una conexión, hablaban directamente con Dios, ellos hablaban. Dios les hablaba del cielo, donde estuvieran por su omnipresencia, y el hombre también hablaba directamente. Había una comunión continua. Eso se había perdido. La muerte física, la separación, porque la muerte no es aniquilación, no es dejar de existir, es separación, se había separado. Pero en Cristo Jesús, vamos a ver, hermanos, estos textos maravillosos a continuación, donde hay una esperanza, ¿verdad?, para todo aquel que está en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Amén. Esta debe ser nuestra convicción en Cristo Jesús. Vamos rápidamente, hermanos, en Efesios capítulo 1. Vamos a ver Efesios capítulo 1. Mire cuál fue el resultado de todo. Pero yo creo que todos los que estamos aquí conocemos que hubo un sacrificio hace 2000 años. Hace 2026 años hubo un sacrificio, ¿verdad?, maravilloso, poderoso, de humillación, ¿verdad?, pero que fue de victoria. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice:
Ya tengo suavecita esta hoja. En quien tenemos redención. Esa palabra redención significa pago. En quien tenemos redención por su sangre, ¿qué dice? El perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Yo quiero decir algo, hermano. Nosotros no podíamos pagar la deuda que Adán nos había dejado. Era una deuda impagable. La deuda que Adán nos había dejado a nosotros, esa condenación, todo lo que Adán provocó en la humanidad entera, que hasta el día de hoy, bueno, muchos no han conocido a Cristo y están enjaranados, están endeudados. Esa deuda de la humanidad no la podíamos pagar. Ningún ser humano podía atreverse a decir: yo voy a pagar esa deuda por los nicaragüenses, voy a pagar la deuda por los españoles, voy a pagar esa deuda por los del mundo entero. No la podía pagar. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque somos imperfectos. Y una ofrenda imperfecta no podía ser perfecta el pago de la deuda. Tenía que venir alguien que es perfecto. ¿Para qué? Para que completara, para que pagara la deuda. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Dios? ¿Sabe qué tuvo que hacer Dios para poder pagar esa deuda? Para que se pagara esa deuda. Dice la palabra del Señor que se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice en Filipenses, vaya rápidamente a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Efesios 2, 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren lo que hizo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en morfe de Dios, en la forma de Dios, dice, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que lo que hace Cristo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que Dios fue manifestado en carne. Ese Dios poderoso se manifestó en la persona del Hijo, y si ese Hijo se humilló y demostró su amor en la cruz del Calvario, derramando su sangre y realizando un pago que la humanidad no podía realizar. Y ese pago se tenía que realizar con sangre. Dice Hebreo que sin sangre no puede haber remisión de pecados. Sin sangre no se pueden remitir los pecados. Tenía que haber un sacrificio. Y para que ese sacrificio, hermano, fuera efectivo, vamos a ver cómo era la demanda. Porque había una demanda, o sea, no era cualquier cosa que tenía que sacrificarse. Vamos a ver Hebreo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Quién es? Cristo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Cuántos se acercan a Dios, hermano? Mira, 2 se acercan nada más. Dice: todos los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, cosa que los sumos sacerdotes de la tribu de Leví no la tenían. Ellos eran imperfectos. Ellos, ciertos sumos sacerdotes, en ciertos momentos se metían al templo, lugar santísimo, y dice que sonaba la campanita y los tenían que sacar de arrastrar con un pecatito. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. No había una estabilidad espiritual en el pueblo. Entonces se necesitaba a alguien con esta perfección. ¿Y sabe quién es el único perfecto? Cristo Jesús. Por eso dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este Cristo Jesús, como sumo sacerdote, nos convenía santo, nos convenía inocente, nos convenía sin mancha, apartado de los pecados, de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y otro punto importante, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, primero, dice, de ofrecer primero por sus propios pecados. ¿Sabe que el único que no ha pecado en esta tierra es Cristo Jesús? No hay un ser humano que se atreva a decir: yo no he pecado. Pero hay uno que sí, que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no cometió ningún pecado. Ahora dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose, ¿qué dice? A sí mismo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Ofrecía sacrificios ajenos, no eran propios.
¿Por qué? Porque no podía hacer su propio sacrificio. Pero en este caso, Cristo Jesús se ofreció a sí mismo. Yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo también poder para quitarla. Ese es el Dios poderoso que se levantó de la tumba. Porque dice la palabra del Señor, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo, hecho perfecto para siempre. Vamos por un momento, hermanos. ¿Sabe que en contra de nosotros, verdad? En Adán se había perdido la vida, recibiendo como pago la muerte. En Adán estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Mire cómo está el ser humano sin Cristo y cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que darle la honra y la gloria a ese Dios poderoso, hermano. ¿Cuánto le dan la honra y la gloria? Mire cómo nosotros estábamos. Mire cuál era nuestro estado sin Cristo. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así estábamos nosotros, muertos. No sabíamos levantar las manos, no sabíamos qué cosa era un culto, no sabíamos quién era Cristo, no sabíamos quién era ese Señor, no sabíamos quién era Dios. Dice el apóstol Pablo ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo, dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué sucedía? Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros, sin esperanza. No había esperanza para nosotros. Estábamos como los animalitos, por allá. Yo creo que hasta los animalitos vivían mejor que nosotros, porque los animalitos, eso sí, se acuerdan de Dios todos los días. Porque la misma Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. La creación vive, la creación está de acuerdo con Dios. Y sin embargo nosotros que somos la obra y somos imagen del Señor, ni nos acordábamos de un creador. Algunos están todavía inventando y diciendo que venimos, insistiendo todavía que venimos del Big Bang, que venimos del mono, y ahí están todavía. Usted lo puede ver por las redes, gente discutiendo, debatiendo en ese TikTok, a veces me meto, y gente insistiendo todavía, no, venimos del mono, y te ponen un montón de dibujos ahí, el primer mono, el segundo mono, y el tercer mono, pues se parece a Ole. Pero no se parece a mí, porque yo no vengo del mono, yo vengo de la creación del que me formó con sus manos del polvo. Entonces, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero mire qué pasa, hermano. Ahora en Cristo Jesús, versículo 13 de Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué pasó? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por dónde? Por la sangre preciosa de Jesucristo, el sacrificio. ¿Sabe qué predicaba el apóstol Pablo, hermano? El apóstol Pablo presentaba a Cristo y a este crucificado. Ese era el mensaje del apóstol Pablo donde llegaba y la gente se asombraba. ¿Qué quiere decir este palabrero? ¿Qué quiere decir Pablo con esta cruz? ¿Cuál cruz? ¿Qué sacrificio? No sabían, no se daban cuenta. Pero dice el 14, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso es lo que pasaba sin Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En Adán había, ¿qué es lo que había entre el hombre? Cuando Adán peca, ¿qué había entre el hombre y Dios? Había una separación espiritualmente. Había una separación, no solamente había una separación, sino que el hombre estaba en conflicto con Dios, sino que el hombre era enemigo de Dios, porque el hombre dice la palabra que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Pero cuando el hombre viene a Dios, la paz de Dios vuelve a ese hombre. Por eso que Jesucristo cuando se fue, en Juan 16:33 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. El Señor ya dejó la paz, que es la paz para con Dios. Romanos 5:1 dice que somos justificados y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Usted ha sido justificado y el medio ha sido Cristo. Usted ha sido una vez más conectado a Dios por medio de Jesucristo. Si antes usted estaba muerto, ahora usted vive para Cristo. Usted tiene que glorificar al Dios poderoso porque lo ha levantado de los muertos. Usted es un milagro, yo soy un milagro. Todos los que estamos aquí éramos muertos que andábamos en aquellas calles y estábamos perdidos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús hemos resucitado para una vida nueva. Por eso tenemos que darle gloria a Dios, hermanos. Dele gloria al Señor. Porque ya usted no está muerto.
Los que están muertos son los que están allá afuera. ¿Sabe? Yo le digo a muchos aquí, estamos aquí viviendo en estos países en el valle de los huesos secos. Usted va pasando por las calles y son huesos secos los que hay. Porque la persona sin Cristo es un hueso seco. La persona sin Cristo está muerto en delito y pecado. Pero usted, mire, usted dice la palabra que usted ha sido llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Y una luz, hermano, no está apagada, una luz está encendida. Porque usted es el hijo de la luz. Y el que me sigue, dijo Jesús, no va a andar en tinieblas. O usted anda en tinieblas, hermano. Cristo nos dio esa luz, ¿verdad? Nos volvió, es como un muerto, hermano. Yo he visto un muerto, antes me daba miedo ir a las velas a mí. Cuando murió un familiar, ¿verdad? El familiar quedaba con los ojos como abiertos, no sé, ahora se los cierran. Pero los de antes yo los miraba con los ojos abiertos y yo miraba que me estaba viendo. ¡Ay, mamita! Cuando yo quería llegar a la casa, hermano, salía corriendo. O un familiar o un amigo por ahí que se moría, quedaba con los ojos abiertos. Y yo que no podía dormir con aquella imagen. Yo quería dormirme aquella imagen que me quedaba viendo, que era una cosa extraña, hermano. ¿Ahora lo pegan con su cuerpo? Y ahora no, ahora sí. Los pintan, los maquillan y todo. Y sabe, hermano, que usted le ve los ojos a una persona que está muerta y en sus ojos se le ve que no tiene vida. Se le ve aquellos ojos de muerto prácticamente. Hasta que da miedo, pues. Así está la persona. Pero vaya, mire una persona que vive para Cristo. Usted le va a ver los ojos, tiene una alegría, brillan aquellos ojos. Usted le pregunta, usted está con esa persona, aunque a esa persona le dice, estoy pasando las más duras y las más feas, pero en los ojos le ve aquí el gozo, le ve aquella bendición, y usted dice, este no está muerto, este está pasando la situación difícil, pero está en Cristo. Eso es lo importante, hermano. Y ya nosotros no estamos muertos. Ya mire, había una sentencia. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo. Mire que el problema era un problema grave, gravísimo. Hermano, era un problema, una situación extrema, podemos decir así, antes de que viniera Cristo, hermano. Yo le aseguro, venía yo por aquí, por lo yo le venía conduciendo y me estaba acordando, si Cristo no hubiera venido hace 2026 años, hermano, usted puede escuchar, mire una bomba atómica, mire las guerras aquí, mire los asesinatos por allá, hermano. Si Cristo no hubiera venido hace 2026 años, los que andamos en la luz de Cristo, ¿cómo estuviéramos? ¿O cómo estuviera este mundo si Cristo no hubiera venido a sembrar esas hermosas semillas, a traer esa buena noticia, a traer el amor verdadero, a demostrarlo en la cruz del Calvario, como leímos en Juan 3:16, hermano? Aquí no existiera, estuviera arrasado este mundo, hermano. Estuviera arrasado este mundo. Porque dice la palabra de Dios que hasta el día de hoy hay algo que detiene a la maldad. Hay algo que lo está deteniendo. ¿Y sabe quién es? Es el poder del Espíritu Santo transformando las vidas. Es el poder del Espíritu Santo levantando a los muertos. Romanos 8:11 dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Ese es el poder de Dios que está levantando. Mire, hermano, el que está viendo aquí era un muerto espiritualmente. Cuando ve en las calles decía que estaba más vivo, pero estaba más muerto que el muerto. Ahora los muertos en Cristo están más vivos que nosotros, los que estamos vivos. Es al contrario todo. ¿Cuánto dicen, amigos? Entonces, Colosenses 2:13 dice, Colosenses 2:14 dice, anulando el acta, escuche bien, mire cómo estamos nosotros. ¿Sabe que nosotros teníamos un expediente? No sé si alguien, yo lo puedo decir por experiencia, porque a mí en la vida, antes de conocer a Cristo, me hicieron un expediente aquí, hermano. En un segundo que me agarraron preso, me tuvieron un expediente como aquí. Así le ponen una rimera. Ahora esto es digital. Ahora es digital, pues, pero antes era un papelerío por aquí. Me acusaron por allá, me acusaron por aquí, y este y el otro, para todos lados. Me ponían a poner el dedo, los 5 dedos, hasta de los pies y todo, hermano. Y un gran expediente. Así estábamos nosotros. Miren cómo dice Pablo, cómo hace ¿cómo hace la explicación del apóstol Pablo de la situación de cómo estaba nuestra vida sin Cristo? Dice, anulando el acta. Había un acta redactada. No, David no pasa la prueba, está condenado. No podíamos pasar a más. No podíamos hacer nada. No podíamos accionar. Estábamos en una sentencia firme de condenación. ¿Cuántos dicen amén? Estábamos condenados. Y dice Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Miren, había una, ¿cómo se llama? La acusación. Había una denuncia. Había ya un acta. No, David, usted no puede pasar
de ahí no puede pasar. Usted está sentenciado a muerte, está sentenciado al dolor, usted está sentenciado a vivir en sufrimiento, usted está sentenciado a vivir en maldición, usted está sentenciado a vivir en inmundicia, usted está sentenciado a vivir en la drogadicción, usted está sentenciado a vivir en el alcoholismo, usted está sentenciado a todo lo malo, no tiene derecho a ser feliz. Así estábamos nosotros sin Cristo. No había nada, estábamos de aquí, estábamos casi clareando los ojos, hermanos, sin Cristo. Había un expediente en contra de la humanidad terrible. Pero mire Cristo cómo hace. Dice que Cristo anula el acta de los decretos que nos era contraria. Dice, quitándola del medio, quitó aquella maldición, la maldición de David, la maldición de Samuel la voy a quitar, la maldición del pastor Romer la voy a quitar. ¿Y dónde la clavó? En la cruz del Calvario. ¿Sabe, hermano, que me acordaba un momento que cuando Cristo estaba, desde que lo apresaron, se burlaban de él, lo cacheteaban, le pusieron la corona de espinas, se burlaban de él, le decían, el rey de los judíos, y se burlaban de él y hacían un sinnúmero de mofas contra Cristo, hermano. El diablo se burló hasta más, hasta se lloraba de la risa el Satanás, hermano. ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo llevo? Porque Satanás sabía quién era, a quién estaba intentando matar en ese preciso momento. Porque los demonios conocían, cuando Jesús sanaba, los demonios se manifestaban y decían, ¿quién eres tú, hijo de David, hijo del Altísimo? ¿Qué tienes con nosotros? Los demonios conocían a Cristo, se burlaban de Cristo en la cruz. Pero qué maravilloso que en el versículo 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los que estábamos en derrota, los que estábamos en condenación, los que estábamos sentenciados a muerte, Cristo se lo demostró en la cruz del Calvario. No, ya no hay derrota para mi hermana, ya no hay derrota para mi hermano, ahora hay victoria. Aquí está la sentencia aquí muere en esta cruz. Cuando Él derrama su sangre, en Juan capítulo 19, versículo 30 dice, consumado es. ¿Sabe qué significa esa frase, consumado es? Tu cuenta, tus pecados, lo que tú debías, ha sido pagado. No te preocupes. Ahí se murió el diablo, hermano. Ahí se le acabó la sonrisa a Satanás, hermano. Hasta ahí se le acabó el negocio a Satanás. Hasta ahí llegó la risa. Se le acabó la risa. Cuando usted tiene una situación difícil, Satanás, se te acabó la risa. Mi mirada no está en este mundo, mi mirada está en la cruz del Calvario, en ese sacrificio allí. Recordá que en ese sacrificio allí te expuso públicamente. Recordá más bien tu vergüenza. Mi vergüenza ya pasó, ahora mi vergüenza ha sido cambiada. Mi lamento en baile, mi llanto en gozo, mi tristeza en alegría, porque el que está conmigo es más poderoso. Ya Él te venció, te exhibió. Ahora te toca a mí burlarte de ti. Ahora nos toca a nosotros burlarnos del enemigo, hermano. Así que cuando usted está pasando una situación difícil y sienta que el mundo ya no puede con usted, con el mundo, dígale a Satanás, ya estás derrotado, hijito. Aunque me sienta como me sienta ahorita, pero espérate más tarde. Por eso cuando usted se sienta triste ahora, ¿sabe qué es lo más fácil? Doble sus rodillas. Y eso es lo que a veces a nosotros se nos olvida, hermano. Se nos olvida este sacrificio que Cristo hizo, que tiene un gran peso en nuestra vida. No podemos nosotros olvidarlo. Y mire qué dice segunda de Corintios capítulo 2. Vamos a ver qué dice. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 22, acerca del beneficio de este hermoso sacrificio. Dice segunda de Corintios 1, 22. El cual también nos ha sellado. Mire qué maravilloso, hermano. Nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazones. Mire, no solamente, hermano, nos devolvió la vida, nos dio esa unión con Él, sino que también nos da una garantía. Cuando habla de la arra, es una garantía. Efesios 1:13 dice, y habiendo oído y habiendo creído en el Evangelio de la salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Mire, ¿sabe qué hizo Cristo? ¿Sabe qué hizo Cristo? Bueno, yo como me voy a ir, no se preocupen, no me voy a ir, pero yo voy a ir a prepararles morada allá. Juan 14, del 1 al 4 dice, no se preocupen, yo me voy a ir, no los voy a dejar huérfanos, lo que voy a hacer es, voy a ir a hacer morada, para que donde yo esté, esta iglesia, fe, amor y esperanza, también esté conmigo. No se preocupen, pero tranquilos, pero no se preocupen que les voy a dejar a alguien, les voy a dejar a otro consolador para
para que esté con ustedes y en ustedes, para que Él los dirija a toda verdad y a toda justicia. No lo vayan a contristar, no lo vayan a apagar, sino manténganlo encendido, porque Él les va a recordar todas las cosas. Ese hermoso sacrificio no debe ser olvidado, ese sacrificio tiene que estar presente, porque ese sacrificio es nuestra garantía. Ese sacrificio nos hizo efectivo delante de Dios, nos unificó con el Señor. Por eso es que Pablo con seguridad dice que el que se une al Señor es un espíritu de escoger. Mira, ahora nosotros somos uno con el Señor. Pero qué maravilloso, hermano, que aquí el Señor nos da la garantía en ese hermoso sacrificio. No solamente vence la muerte, sino que nos promete que cuando Él vuelva va a tomar de lo suyo y se lo va a llevar. Mire, eso va a ser la resurrección de los muertos. Esa va a ser la glorificación de los cuerpos, que en cualquier momentito pueda acontecer. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 52, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes. Por eso usted prepara. Tiene que estar a su lado. Prepárate, no te olvides del sacrificio que venció la muerte. Prepárese, porque puede acontecer en cualquier momento, hermano. Pero lo importante es que el Señor ya dejó una garantía. Cuando el Señor dice, le voy a dejar mi espíritu, ese espíritu es el sello, la garantía. Cuando Él vuelva, Él viene a recogerlo de Él. Nosotros ya somos propiedad. Significa que somos propiedad de Él. Dígale que está a su lado, no eres propiedad de Satanás. Dígale. Eres propiedad de Satanás. Cuando Satanás lo quiera tentar, yo no soy propiedad tuya, dígale. Cuando usted se sienta tentado, porque dice Pablo que no hay que ignorar las maquinaciones del diablo. Dice en 2 de Corintios 11:2, dice, me temo que, dice, en versículo 3, me temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso usted en la mente, cuando usted esté pasando situaciones difíciles, no vayas al culto, ahí es aburrido, que aquí, que allá, hoy descansar, hoy quédate aquí, hoy quédate allá, anda aquí, anda allá. Satanás, estás vencido en la cruz del Calvario. Olvídate, no te voy a hacer caso. Voy a ir a gozarme, voy a gozarme con los que se goza, voy a deleitarme en la presencia del Señor. Yo necesito que Dios me ayude, porque a veces, hermano, estamos cansados físicamente, a veces estamos también lastimados sentimentalmente, moralmente, espiritualmente y todo lo mente. Estamos ahí achantados. Pero este lugar, este es el hospital que nosotros podemos recibir la medicina para nuestros huesos, la palabra poderosa que transforma, porque esta palabra sí transforma, esta palabra tiene poder. Dice que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe qué es lo que hay en usted, en este momento Dios lo sabe. Él sabe qué es lo que está pasando, entonces es lo que quiere que usted venga, que usted se acerque. Dice, acercaos a Él. ¿Y qué dice el Señor? Entonces, ¿qué está perdiendo el tiempo ahí? Acérquese. Ríndale su vida al Señor, a aquellos que no se han rendido. Y yo le aseguro un 100%, hermano, que su vida no va a ser la misma. Su historia va a cambiar. Porque Jesucristo vino a cambiar la historia de la humanidad. Mire, hermano, en el mundo entero no hay alguien que no haya escuchado la historia de Cristo. Pero por eso estamos nosotros también compartiendo, para que aquellos que no lo han escuchado, porque algunos tal vez no lo han escuchado, la sigan escuchando, porque esta es una de las señales antes de que Cristo venga, y será predicado este evangelio a todas las naciones para dar testimonio, entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido Cristo? Bueno, porque no se ha predicado el evangelio, y por eso estamos aquí, hermanos, recordando que el evangelio es el sacrificio de Cristo salvando las vidas, que el evangelio es el sacrificio de Cristo restaurando las vidas, que el evangelio es el sacrificio de Cristo haciendo efectivo que nuestras vidas tienen un sentido y que nuestra vida ya está garantizada en Cristo Jesús. Somos propiedad de Cristo Jesús, del que nos puede dar la vida eterna después de la muerte. ¿Cuántos alaban, hermano? Dice aquí en Primera de Pedro, vamos a ver Primera de Pedro. Mire cómo fuimos este precio maravilloso, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por ese precio es que usted y yo estamos aquí, porque fuimos comprados a precio de sangre. Por eso tenemos que alabar al Señor, hermano. Que no le dé vergüenza glorificar al Señor. No le dé pereza de glorificar al Señor, de agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que sigue haciendo en nuestra vida, por lo que Él puede hacer a favor nuestro también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo creo, hermano, que esto es parte de lo que se puede decir, ¿verdad?, de esta hermosa noticia. En Juan capítulo 11, yo voy a ir terminando por aquí. Juan capítulo 11,
Todos conocemos la historia de Lázaro, ¿verdad? Lázaro dice que estaba muerto, hermanos. Lázaro tenía 4 días de que la familia estaba llorando. María, Marta, su hermana, habían perdido ya la esperanza y todo, buscando al maestro por aquí y por allá, no lo encontraban. Pero dice en Juan 11:38, en Juan 11:33 dice: entonces Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Qué dice el versículo 35, hermano? Jesús lloró. Mire que Jesús lloró, hermano. O sea, al ver a Lázaro muerto, como cualquiera puede llorar, hermano. Wow, que se te muere un amigo, un familiar. Claro que sí, hay motivo de llorar. Lloró. Y los judíos, dice, al mirarlo, dijeron: mirá que le amaba. Mirá que le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ha hecho milagro. ¿Y por qué no hizo también lo mismo con Lázaro? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. El 39 dice: dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ¿qué le dice? Hiede ya. Hay un mal olor ahí, Señor, no te acerques. Eso ya está descompuesto, ese cuerpo de Lázaro. Porque es de 4 días. Miremos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. En el 40 le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Si usted cree, va a ver la gloria de Dios en su familia. Miren, nuestra familia, yo soy el único de la familia que yo vengo aquí a congregarme. Mi familia no se congrega. Y eso no quiere decir que hasta ahí terminó todo. Si estamos alabando a un Dios poderoso, hermano, que hizo milagros, que ha hecho milagros y que seguirá haciendo milagros, hermano. Hebreos 13:8 dice que ese es Jesucristo que vino a morir, que se encarnó, que caminó, que sintió, que lloró, que se angustió, que se conmovió y tantas cosas humanamente, de su naturaleza humana. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y por los siglos. Él es poderoso. Sí, y dice aquí: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En el versículo 25 le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Usted cree que no va a morir eternamente? Yo quiero decirle que esta esperanza solamente la tenemos en Cristo Jesús. Y si usted cree que Cristo Jesús lo ha dicho, usted no va a morir eternamente. Y aunque usted muera, aunque usted fallezca en esta vida, este cuerpo está seguro en Cristo. Amén. Este cuerpo no se va a quedar. ¿Qué va a pasar con este cuerpo, hermano? Este cuerpo va a tener gloriosamente una transformación. Aquí mismo en Filipenses capítulo 3:5. ¿Qué dice Filipenses 3:5? Mire qué maravilloso. 3:26, perdón. Filipenses 3:21. El cual, Cristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De la misma manera que Cristo fue resucitado de los muertos, de la misma manera que Cristo fue glorificado en su cuerpo, de la misma manera va a ocurrir con nosotros también. ¿Cuántos lo creen, hermano? Por eso que Jesús le dice: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás el poder de Dios. Si usted no cree, no va a poder ver la gloria de Dios. Pero si usted cree, pueden suceder cosas sobrenaturales. Yo estoy creyendo que mi familia va a venir a Cristo, hermano. Yo estoy creyendo que mi familia se va a convertir a Cristo, hermano. Yo estoy creyendo que mis amistades van a conocer un día a Cristo, hermano. Pero también
tengo que poner de mi parte. Creer también es actuar. Creer también es disponerse a obedecer al Señor. ¿Cuánto lo creen? Así que va. No le pudiera decir porque ya hasta aquí llegamos. Pero sí que hay esperanza, se lo aseguro en Cristo, según su palabra, sí la hay. Solamente hay que creer. Dígale al Señor en esta mañana, póngase de pie, hermano, aumenta mi fe. Aumenta mi convicción. Dígale al Señor en esta mañana, cierre sus ojos, hermano. No permita, Señor, que por nada del mundo yo me olvide de lo que has hecho por mí. Que en mi memoria, en mi mente, dígale al Señor, esté siempre vigente, presente, lo que tú has hecho por mí y lo que tú vas a seguir haciendo en mi vida. Recuerda que el Señor dice también en su palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si Él comenzó en algo en nosotros, por mucho que lo miremos es difícil, imposible, dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Para nosotros los hombres muchas cosas no podemos cambiar, no podemos hacer, pero Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Todo lo perfeccionó. Hebreos capítulo 10 versículo 12 dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. No necesita más ofrenda, más sacrificio. Un solo sacrificio, una sola ofrenda pudo y fue capaz de transformar millones y millones de vidas. Y millones de vidas también pueden venir a los pies de Cristo si nosotros nos dejamos usar, si nosotros dejamos que Él nos haga instrumentos suyos en sus manos. Señor amado, te pedimos en esta hora que seas tú transformándonos, renovando nuestra mente, renovando nuestro espíritu. Como dice tu palabra, que el que ha muerto en Cristo, ya la muerte no tiene para él autoridad. Que de la misma forma que Cristo resucitó de los muertos, de esa misma forma también vamos a resucitar nosotros, Señor. Porque ese sacrificio y esa resurrección produjeron cambios extraordinarios, produjeron la vida eterna, Señor. Y esa vida eterna está en tu Hijo amado, en Cristo Jesús, en el cual queremos adorarte, servirte, exaltarte poderosamente, Señor. Bendice a mis hermanos. Aquel que está desanimado, Señor, yo te lo presento en esta mañana. Aquel que no te ha conocido, aquel que no te entiende, no entiende tu palabra todavía, abre el entendimiento, mi Dios. Abre nuestro entendimiento, danos fuerza. Aquel que está cansado, dale fuerzas nuevas como la del búfalo, Señor amado. Aquel, Señor amado, que ha menguado su fe, aumenta su fe. Aumenta su fe, Señor amado. Dile al Señor, aumenta mi fe, Señor. Aquel que está desanimado por alguna razón, alguna tristeza, Dios mío, que sea usted sanando, que sea usted activando ese milagro. Así como hizo ese milagro con Lázaro, Señor, cuando no se podía hacer nada, cuando Lázaro ya había fallecido, tú le llamaste que Lázaro no estaba muerto, sino que estaba durmiendo, y tú dijiste, Señor, voy a despertarle. Sino, así también de esa misma manera despierta aquel que está dormido, Señor, en esta preciosa mañana. Aviva tu obra, aviva el fuego que se ha apagado en nuestras vidas, Señor amado. Necesitamos encender esa llama. Aviva, como dice tu palabra, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, 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 Señor amado. Oramos por aquellos que se han desanimado espiritualmente, por aquellos que no han podido venir, que se han apartado, que están por ahí distraídos, Señor, que el enemigo los tiene distraídos. Sea usted, Dios mío, trayéndolo. Aquellos, Señor, que se han apartado por completo también, Señor, oramos por ellos para que vuelvan. Aquellos que no te han conocido, que te conozcan, Señor. Y a nosotros, que nos guardes del mal cada día, como dice tu palabra. Guárdanos, guárdanos, guárdanos del mal, Señor. Rompe toda cadena, Señor amado. Dígale, Señor, rompe toda cadena en mi vida, toda obra del enemigo. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, pero también dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la sombra del diablo. Dile al Señor en esta mañana, deshaces toda obra del enemigo en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, todo lo que me perturba, destrúyelo.
y lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor amado. Nos ponemos una vez más en tus manos, nos ofrecemos como una ofrenda agradable a ti, como dice Romanos capítulo 12, que nos presentemos como una ofrenda, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Señor. Permítenos ver tu gloria, permítenos seguir creyendo, seguir viendo una vez más las maravillas que tú tienes preparado, porque dice tu palabra que hemos sido adoptados, que hemos sido predestinados, que hemos sido, Dios mío, llamados a estar en lugares celestiales, que hemos sido llamados a ser bendecidos, que hemos sido llamados a ser de bendición, Señor amado. Bendice una vez más los corazones, Señor, que haya gozo, que haya alegría en medio de la tristeza, Señor, y que el que es débil diga hoy: yo soy fuerte en Cristo Jesús. Anima, Señor, en esta hora, que sea tu Espíritu Santo tomando el control, que sea tu Espíritu Santo consolando los corazones, mi Rey. Que sea usted paseándose por ahí, donde está la necesidad, donde está la perturbación, donde está la preocupación, Señor. Sea usted libertando de toda carga, de toda obra del enemigo, Señor. Todo lo que perturba sea derribado, sea destruido, sea exterminado de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestros corazones, de nuestros cuerpos, Señor amado. Una vez más, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre poderoso de Jesucristo, nombre en cual podemos ser salvos, en el único que podemos ser salvos. Tu palabra dice que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, y en ese nombre, Señor amado, nos amparamos, en ese nombre confiamos, que en ese nombre tenemos el perdón de nuestros pecados, que ya no hay ninguna condenación, como dice tu palabra, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a tu Espíritu, Señor. Permítenos andar en esa dimensión espiritual y no satisfacer los deseos de la carne, sino agradarte en todo momento y creer que tu sacrificio venció la muerte, venció la condenación, venció el pecado, venció toda obra del enemigo, y nos diste la libertad para tener acceso al lugar santísimo, a tu presencia. Gracias, Señor, en esta mañana por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en estos últimos tiempos con nuestras vidas y con aquellos que no te conocen. Gracias, Rey amado. Gracias, Rey de gloria. Oramos por los caballeros, Señor, que tú los animes, que tú los guardes de toda obra del enemigo, que tú los sigas animando, por las damas, por todos los ministerios, por la iglesia, los pastores, Señor amado. Que sea usted dándole sabiduría cada día, autoridad, inteligencia, por los hermanos que predican, por todos, Señor. Que sea usted ayudándonos y no desamparando, como dice tu palabra. No te dejaré ni te desamparé. Creemos a tu palabra y vamos a ver una vez más tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.